vamos a empezar con lo siguiente. Ya. De alguna forma, como que el calendario para nosotros calzó, ha venido calzando en varios hitos que a mí personalmente me llevaron a que durante el momento en el que meditaba respecto de lo que compartir hoy, empecé a ver lo que había ocurrido para nosotros las semanas anteriores, casi durante el último mes completo. Hemos experimentado los hitos ya conocidos, el nombramiento de la iglesia, el llegar a este lugar, y justo tocó la semana pasada, que en el calendario estaba Semana Santa, entonces obviamente conmemoramos esa fecha con el mayor sentido posible. Y para mí esto evocó que un poco la cruz, la resurrección y los eventos que nosotros hemos venido experimentando también me llevaron a esta sensación de que estábamos en un nuevo comienzo, que es bastante literal en algunos aspectos, pero ese nuevo comienzo, llevándolo luego a la cruz, a la resurrección, me hicieron pensar como en dónde estamos parados y qué es lo que estamos pensando, esperando y anhelando de parte de Dios para nosotros este año. Y voy a tirar un par de ideas que van a parecer medias desconectadas, espero poder amarrarlas bien al final para que tengan sentido, pero lo primero que quiero decir a la luz de eso, como introducción, conectando con la pregunta que recién hicimos y compartimos, tiene que ver con decirles que lo que yo percibo y yo personalmente sueño, además, para nosotros como iglesia este año, es que este sea un lugar de transformación. Y mi intención a través de compartir esto es que cada uno de ustedes pueda hacer propia la expectativa y el anhelo de que este sea un lugar de transformación. Y quiero ver si esto nos lleva de alguna manera a que la pregunta que recién hicimos nos lleve a esta reflexión que muchas veces hacemos, que tiene que ver con que de pronto nos vemos inmersos en procesos en los que nos acercamos a Dios con la expectativa de un dolor, de una necesidad, de algo que queremos que sea suplido por Él, o sanado, o restaurado, etc. Llegamos con un algo que estamos necesitando, una expectativa. Y luego de caminar con Dios, en algunos casos se da que efectivamente Él trae la provisión justo que yo era consciente que estaba necesitando. Pero otras veces, muchas otras veces, llegamos después de un tiempo a la conclusión de que Dios nos dio no lo que yo quería, sino lo que necesitaba. Y que no era consciente de ese algo. Que lo que Él tenía planeado para mí era muy distinto a lo que yo estaba buscando. Y sin embargo, lo que encontré en Él era realmente lo que mi corazón, mi vida entera necesitaba. Entonces, ¿por qué digo que voy a tener que amarrar bien? Porque quiero partir contando una historia. Y la historia que quiero contar tiene que ver con David, el rey David. Pero quiero hacer así como algunos flashes respecto de su vida para puntualizar algunos aspectos específicos de él que siento que son para nosotros un desafío y algo de lo cual apropiarnos, algunas de sus características. Y luego conectar eso respecto de cómo el carácter de David o el corazón de David en varios aspectos termina siendo una invitación para nosotros para ver que en la medida en que nosotros experimentamos la disposición a tener un carácter como el de él, facilitamos procesos de transformación sobre nuestra vida. Ahí quiero llegar, ¿ya? Entonces, lo primero, David era una persona común y corriente, vivió más o menos en el año 1000 antes de Cristo, por ahí. Israel se había convertido hace muy poquito en una monarquía. Antes de eso fue un pueblo errante y Dios era su rey. Literalmente iba delante de ellos en una columna de fuego y una nube. Después de que murió Moisés,
y todo ese tiempo que estuvieron en el desierto, Dios empezó a traer jueces, personas que durante el transcurso de su vida lideraban a Israel, pero con esta observancia todo el tiempo de que el rey de Israel era Dios. Y en un momento, a pesar de que la Biblia da luces desde muy temprano en los primeros 5 libros de la Biblia, de que en el corazón de Dios siempre estuvo poner un rey, Israel tuvo la idea de querer tener un rey como las otras naciones, querer tener un rey igual que el resto de la gente. Obviamente esto los apartó del diseño de Dios, pero Dios les dijo, bueno, perfecto, les voy a dar un rey, y les dio un rey como las otras naciones. Entonces escogió a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Un tipo que cumplía con todas las expectativas, a pesar de que él tenía problemas de autoestima, un montón de cosas, era como súper alto, encachado, fuerte, tenía las características externas para el resto como para ser un buen rey. En ese tiempo nace David. Y David ejercía el oficio desde pequeño de ser pastor de las ovejas de su padre. Y la historia luego nos va entregando información como para atrás, pero aparece David en la historia para nosotros en este momento en que Dios le dice a Samuel, que era el profeta, la voz de Dios en este tiempo para el pueblo, Samuel, Dios le dice, mira, Saúl ha cometido varias cosas graves de desobediencia a Tosúa, y yo ahora ya no voy a levantar un rey como el que Israel pidió, como las otras naciones, sino que quiero levantar un rey que sea conforme a mi corazón. Entonces le dice, ándate a la casa de un tipo que se llama Isaí, dile que llame a todos sus hijos, porque de entre ellos yo voy a elegir, ya elegido, a una persona que va a ser el próximo rey de Israel, y este compadre va a hacer todo lo que yo quiera, porque su corazón es realmente como yo anhelo. Entonces Samuel va para allá y pasa esto. Isaí tenía 7 hijos. Algunos de ellos tenían, como Saúl, la apariencia de ser buenos prospectos para ser reyes. Entonces, comienza Isaí presentando a Samuel desde el mayor hasta el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta quedarse sin hijos por descarte. Pero pasa lo siguiente. Dentro de los hijos que fueron presentados a Samuel para que Samuel lo ungiera para ser rey en el futuro de Israel, no estaba contabilizado David. David estaba pastoreando las ovejas de su padre. Algunos biblistas piensan que tal vez David fue un hijo fuera del matrimonio de Isaí y que por eso no era considerado entre los hijos. Hay algunos salmos que dan un poquito indicios como que puede referirse un poco a esto, porque David en un momento se refiere a sí mismo y dice, yo fui concebido en pecado, como un hijo fuera del matrimonio. Indistintamente de si eso es cierto, que bien puede serlo, las razones que sea que hayan motivado a que Isaí como papá, frente a la invitación de decir, oye, trae a todos tus hijos, haya decidido dejar a un hijo fuera, es bastante fuerte, indistintamente de la razón que sea. ¿Por qué este hijo no fue siquiera considerado frente a la invitación de tráelos a todos? Y cuando se acaban los hijos que Isaí trae, Samuel le dice, ¿será que tienes algún otro hijo por ahí? Y Isaí como que mira, se revisa los bolsillos y dice, ah, sí, ¿verdad que tengo otro hijo? Entonces lo manda a buscar. Yo no sé cuál sea la razón específica. Sin embargo, el corazón de David debió haber experimentado varias cosas en su crianza, de las cuales esto viene a ser una muestra. Era el hijo no considerado como hijo. Era el hijo al menos no considerado para hacer algo importante. Incluso frente a la invitación de traerlos a todos, él quedaba aún ahí fuera. Eso es lo primero que nosotros nos enteramos respecto de David. Luego avanza la historia y dice que los hermanos de David estaban en guerra contra los filisteos y que los filisteos tenían un paladín, que era Goliat, que era un tipo gigantesco, literalmente, y él, a través de una dinámica que se usaba muchas veces en la guerra, que cada ejército tomaba a su héroe, a su mejor luchador,
y se enfrentaban los dos líderes, los dos mejores luchadores de cada ejército, y el que ganaba de alguna manera ganaba la guerra. Entonces dice que todos los días se paraba Goliat a desafiar al pueblo de Israel y a arengarlos, pero atemorizándolos, para ver si alguien se levantaba a luchar en contra de él. Nuevamente David no es parte de este espacio, no es parte de la historia, porque era un pastor de ovejas. Quienes estaban ahí eran los hermanos de David, que sí eran guerreros. Entonces el papá le dice, mira, anda a ver cómo están tus hermanos y llévale un poco de comida y llévale este par de cosas. David va y se encuentra con el discurso de Goliat, ninguneando a Israel y diciendo que Israel era una porquería de pueblo y que su Dios también era una porquería. Sin ningún temor y con muchísimo orgullo hacía esto públicamente, pero como era un gigante, nadie, absolutamente nadie se atrevía a hacer nada. Entonces, David, que era un niño pequeño, llega, escucha esto y se enardece de ira. Y su respuesta es, ¿cómo va a ser que nadie del ejército celestial del Dios viviente se va a levantar contra este tipo? Entonces, él dice, yo voy y voy a pelear con él. Se supone que David para este entonces tenía como 12 años. Le dicen los hermanos, estás loco, pero él va y se presenta delante del rey. Y el rey le dice, bueno, no hay nadie, dale nomás si querís. Y le pasa su armadura. El propio rey le pasa su armadura. Pero al ponerse su armadura le queda como poncho. Entonces, vio que, a pesar de que esta cuestión se supone que tenía que protegerlo, le quedaba tan grande que finalmente lo único que hacía era limitarlo. Así que David al final dice, le voy a mandar sin armadura. A esta altura, 12 años contra un gigante, la verdad es que armadura, no había demasiada diferencia desde el punto de vista técnico. Entonces, en ese momento, mientras lo ponen en entredicho, le dicen, mira, así como prospecto, para que te vaya bien de esto, no pareces como tu currículum tan bueno. Y David le dice, mira, yo desde pequeño he pastoreado las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso, yo peleaba en contra de él y Dios me fortalecía para matarlo y defender a las ovejas de mi padre. O sea, él ya tenía una experiencia y un corazón bastante valiente. Esto está registrado en la Biblia, nadie lo desmiente. Por tanto, asumimos, obviamente, que lo que David dijo era cierto. Era un niño, pero que había matado leones y osos. Entonces, él sabía y tenía muy claro que Dios estaba con él. Y se para ahí no porque se tenía fe a sí mismo y era octavo dan en Jiu-Jitsu, sino que se para ahí porque sabía que Dios estaba con él. Gana la batalla. Sigue avanzando la historia de este David. Voy a ir amarrando cosas después. Él en ese contexto ejerce fe. Avanza la historia y David pasa por muchísimas estaciones. Saúl se llena de envidia porque fue haciendo una carrera militar que lo hizo tremendamente famoso. Saúl tenía muchos problemas de autoestima, entonces la fama de David amenazaba mucho el corazón de Saúl. Y muchas veces Saúl intentó matarlo. Esto hizo que David pasara no solo por la persecución de Saúl mismo, sino que pasó por hacerse un loco, pasó por ser perseguido por distintos ejércitos, pasó de vivir con delincuentes en una cueva escondido, pasó un montón de cosas. Pero él en todo este tiempo, una y otra vez, se mantuvo fiel a Dios y creyó en Dios en cada momento hasta que llegó a ser primero reconocido por estos 400 tipos que vivían con él en una cueva, luego fue reconocido por todo el reino de Judá y luego fue reconocido por todo Israel y ungido como rey, tal como Dios lo había apartado desde pequeño. ¿Ya? Hasta este momento, una característica, y esto es lo que conecta con nosotros, una característica respecto del corazón de David tiene que ver con que él era un hombre de fe. Y la fe lo llevaba a ser una persona valiente. Él estaba dispuesto a esforzarse y ser valiente porque sabía que Dios lo iba a respaldar y eso implicaba que él estaba dispuesto a asumir riesgos. Riesgos que lo llevaban a la realidad y lo enfrentaban para transformar la realidad en el nombre de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. En ese sentido, nosotros somos desafiados a entender desde nuestra posición en el reino como hijos e hijas de Dios que
desde una posición de fe, con un corazón que cree y que se atreve a ser valiente, podemos ir y creer que el reino va a venir a través de nosotros y puede transformar la realidad. Cosas que para nosotros son gigantes, cosas que para nosotros son imposibles, en Dios y con Dios de nuestro lado, pueden ser derrotadas, pueden ser transformadas. Problemas imposibles, desafíos imposibles, metas imposibles. Si son cosas que vienen de parte de Dios, aunque nosotros nos quedemos muy cortos en nuestros recursos y capacidades, aunque nos quede como poncho las herramientas que nos den para enfrentar eso, y aunque esas herramientas terminen no sirviéndonos, pero en la convicción de que Dios está con nosotros, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos el poder del reino para transformar la realidad. Una pierna puede crecer, un pan se puede multiplicar, una enfermedad se puede sanar, una relación muerta puede resucitar. Pueden pasar cosas imposibles, literalmente imposibles para nosotros, en la medida en la que ejercemos fe y valentía. Creo, pero me atrevo. Creo y me atrevo. Luego, David pasó por otras estaciones y llegó finalmente, como decía, a ser rey de todo Israel. Y siendo rey de todo Israel, se mandó sendos condoros. Y no una vez, y no cualquier condoro. Se mandó metidas de pata extremas, gravísimas. Muchas veces esto lleva como a cuestionar y hacerse la pregunta, ¿en qué sentido era David un hombre conforme al corazón de Dios? Porque eso es lo que la Biblia dice de él. Lo dice en Samuel, cuando Dios le manda a Samuel ir a buscar al nuevo rey, y lo dice en el libro de Hechos, donde Pablo cuenta la historia a los griegos acerca de la historia de Israel, y allí aparece David, y dice, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Algunos dicen que la frase puede estar media mal redactada y que en realidad no es que David haya sido conforme, sino que es Dios quien de su corazón le eligió. Y en ese sentido no es el carácter de David, sino que es la elección de Dios. Tiene mucho sentido que esa acepción sea válida. Sin embargo, indistintamente de que la elección de David descanse en que Dios lo escogió o en que David reunía las condiciones, cuando nosotros observamos su carácter, vemos que hay características que son absolutamente armónicas con lo que sabemos acerca del corazón de Dios igual. Y una de esas es justamente esto. Era un hombre de fe y era un hombre valiente. Y esta característica es absolutamente universal. Habiéndose mandado muchos condoros, el más célebre de todos es que tuvo muchas esposas y muchas concubinas, y esa incapacidad para restringirse en esta área de su vida lo llevó en un momento a desear la mujer de uno de sus soldados. Y ese deseo ardió a tal punto, sin ningún freno, que lo llevó a matar a su soldado. Y este soldado era uno de sus tipos de confianza, era uno de sus tipos fieles, uno de los valientes con quien había ascendido al trono. Y en medio de eso ocurre que David avanza en una decisión mala y otra decisión mala y otra decisión mala, hasta que mata a este hombre y toma a su viuda por esposa. Pero en ese contexto, una persona común, nuevamente, esto es bien importante porque a veces nosotros sentimos que hay personajes de la Biblia cuya figura parece demasiado como bacán, inalcanzable. David era un tipo con complejos paternos, que había tenido una crianza probablemente descuidada en muchos aspectos. Y luego aquí era un tipo que se había mandado condoros tremendos, incluso un homicidio. Pero siendo rey de todo Israel, Dios envía al profeta de entonces, ya había fallecido Samuel, y el profeta en este momento era Natán. Y Natán va y le cuenta una historia a David. Y le dice, David, te quiero contar la siguiente historia. ¿Qué harías tú con un hombre que tiene muchísimas ovejas? Que conoce a otro hombre que tiene solamente una y que va y mata a ese hombre para quedarse con la oveja de él. Y David dice, no, ese desgraciado hay que matarlo, molerlo y triturarlo.
¿Cómo puede ser alguien tan sinvergüenza y egoísta teniendo todas esas ovejas, ir y querer arrebatarle la única oveja que tiene al otro? Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Y David se desmorona a tal punto que cae quebrantado delante de Dios y reconoce que lo que Natán le estaba diciendo era cierto. Ahora, aquí viene una particularidad y un valor tremendo en David con el que también nosotros debiéramos identificarnos. Y es que David era rey. Natán, muy profeta de Dios habrá sido, pero cualquier otro hombre o mujer en la posición de Natán, de tener que ir a denunciar al rey que se había mandado un condoro de este volumen, implicaba que evidentemente en cualquier otro reino del mundo Natán se estaba exponiendo a que le cortaran la cabeza. Era el rey. El rey podía matarlo, así como más encima acababa de matar al otro. O sea, no solamente puede hacerlo porque es el rey, sino que lo que le voy a decir exactamente es que acabas de matar a alguien injustamente y por razones egoístas. O sea, las probabilidades de que no me vaya muy bien en esa exhortación son más o menos altas. Sin embargo, Natán va, cumple lo que Dios le estaba encomendando y la respuesta de David es absolutamente sorprendente. Casi. La respuesta de David... La respuesta de David es sorprendente porque reconoce que lo que Natán le dice es verdad y se arrepiente. Una característica indispensable para la transformación tiene que ver con la humildad y el arrepentimiento. Tiene que ver con que sin importar mi posición y sin importar la posición del otro, yo estoy dispuesto a reconocer la verdad cuando viene de parte de Dios y es verdad. Estoy dispuesto a dejar que eso permee todas mis defensas y exponga incluso lo más feo de mi corazón. Cuando algo de parte de Dios confronta un lugar oscuro de nuestro corazón, lo normal es que para salvaguardar nuestra honra tratemos de generar algún mecanismo de defensa y volvernos impermeables. Nadie quiere ser avergonzado, nadie quiere ser expuesto. Todos quisiéramos que las cosas más oscuras de nuestro corazón o queden ahí o ojalá el Señor traiga convicción de que le embarré, pero calladito en un rincón en el que ojalá nadie más se entere y no tengamos que ser expuestos a vergüenza. Pero David, a pesar de su posición de rey, estuvo dispuesto primero a arrepentirse. Luego, sigue avanzando esta historia y quiero intercalarla con otra historia que es parecida a esta, pero es el mismo principio. Como consecuencia de todo esto que pasó, David se arrepiente, se da cuenta de que está podrido. Hay un salmo, el Salmo 51, que expresa el nivel de la profundidad del quebranto del corazón de David porque sabe que ha ofendido profundamente a Dios y lo que hizo estuvo pésimo. Pero Betsabé ahora es su esposa y no solo es su esposa, sino que es la esposa que ama profundamente. Y con esta esposa proyecta una familia y tiene un hijo. El hijo nace, pero nace enfermo y está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y en medio de ese debatirse entre la vida y la muerte, David se pone ceniza sobre la cabeza, ropa áspera en señal de luto y ayuna y clama y le pide, Señor, te pido que sanes a mi hijo, yo la embarré, fue mi culpa, pero perdónale la vida. Y clama y clama y clama, pero ese hijo finalmente muere. Y en el momento en que muere, David se saca la ropa áspera, se lava la ceniza que se había puesto en la cabeza, termina su ayuno y adora a Dios. Porque mientras su hijo se debatía entre la vida y la muerte, él sabía que podía haber esperanza. Pero una vez que este hijo fallece, en el entendimiento cultural de ese tiempo, como consecuencia del pecado del propio David, él entiende que lo que toca es asumir y seguirse aferrando a Dios. En otra historia parecida, David se manda otro condoro y hace un censo que Dios no le mandó. Los censos se hacían para medir cuánta fuerza tenía para ir a la batalla. Sin embargo, David, antes de hacer ese censo, jamás evaluó su fuerza para ir a la batalla. No la evaluó cuando peleó contra Goliat y no la evaluó cuando peleó contra ningún otro pueblo.
la única motivación y el único análisis que él hacía era, Señor, ¿voy en contra de ellos? ¿Vas a ir tú conmigo? Y si la respuesta de Dios a través de un profeta era sí, entonces David iba. Fueran 100 contra 50.000 o fueran 50.000 contra 4. Le daba lo mismo, porque él sabía que Dios estaba con él. Pero a través de este acto de rebeldía, David hace lo contrario y dice, a ver, quiero ver cuánto ñeque tengo para ver a quién me puedo pitear en mis fuerzas. Obviamente esto no agradó el corazón de Dios, pero además David tenía la posición de rey. Y cuando Dios delega sobre nosotros autoridad, pasa esto que es maravilloso y terrible. Cuando uno tiene autoridad, las consecuencias de nuestros errores no las sufrimos solo nosotros, sino que según sea nuestra posición de autoridad, más personas sufren las consecuencias de nuestras malas decisiones. No es lo mismo cuando un alcalde de un pueblo de 7.000 personas se manda un tremendo condoro que cuando se lo manda Vladimir Putin, por ejemplo. No son las mismas implicancias. Cuando alguien se aparta del diseño de Dios y toma malas decisiones, si su autoridad está sobre 5.000 o sobre 100 millones. No son las mismas implicancias. Entonces, ¿qué pasó? Como David era el representante de Dios en la tierra para su pueblo, entonces vino una mortandad terrible en contra de Israel. Y mucha gente empezó a morir. En ese momento, David se da cuenta de que se mandó otra vez el tremendo condoro. Y clama a Dios misericordia. Se arrepiente y reconoce lo que hizo. Y en ese contexto, nuevamente, a través de un profeta, él entiende que lo que tiene que hacer es ir y levantar un altar en un lugar específico. Él va y quiere comprar ese campo y la persona le dice, no, mi rey, ¿cómo le voy a cobrar? Quédese con el campo. Y él le dice, jamás podría dar a Dios algo que a mí mismo no me cueste. Entonces él le compra el campo por el precio justo y levanta allí un altar. El lugar en el que levanta el altar, primero, allí había un ángel de la muerte que estaba trayendo mortandad. Pero además, en ese mismo lugar, más tarde, iba a ser construido el templo de Jerusalén. El lugar tenía mucha significación y mucho valor. El tema es este. Así como David tuvo un corazón humilde respecto del arrepentimiento y reconocimiento del pecado, también tuvo un corazón humilde, no solo una vez, no solo las 2 veces que yo estoy contando, sino varias veces más, cuando experimentó castigo sobre su vida o consecuencias de sus acciones. Cuando algo que él hizo mal trajo consecuencias terribles para sí y para otros, él fue capaz de decir, Señor, contra ti yo pequé. Señor, yo quiero presentar ahora una ofrenda y pedirte perdón a través de este acto y volver a tomar la autoridad que tú me diste para actuar en justicia, reconociendo que toda esta gente murió no porque tú seas un Dios malo, sino porque yo fui un rey infiel. Esa capacidad de no endulzar frente a la exposición y las consecuencias del pecado y no transferir la responsabilidad a otros, sino poder decir verdaderamente lo que está pasando malo es consecuencia de que yo actué mal, es también una característica que para nosotros, en la medida en que abrazamos eso, representa una materia prima valiosísima para propiciar el que nosotros seamos transformados. Si nosotros ejercemos fe, si nosotros somos humildes y si nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo y a que el Señor efectivamente sea glorificado en los momentos malos, cuando está viniendo las consecuencias sobre nosotros o el castigo, eso hace que nuestro corazón sea un corazón fértil, predispuesto a que Dios venga, intervenga, transforme cosas y haga cosas buenas como consecuencia de esto. Una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de David, primero, es que existe el registro de todas estas cosas. Porque volviendo a lo que dije respecto de Natán, era el rey.
se mandó, cometió tremendos errores. Sin embargo, era el rey. ¿Por qué un rey iba a estar dispuesto a que quedara registrado en el registro oficial sus peores bajezas? Y no solo eso, sino que luego compuso canciones. Y decía, oye Diego, ¿por qué no le ponís melodía a esto esa vez que maté a uno de mis amigos? Pero después me arrepentí. Ponle a ver así como un tonito así, como de pena. Y luego públicalo y que toda la congregación lo cante, para que todos sepan que a través de mi injusticia ha quedado en evidencia que Dios es justo. ¿Por qué un rey haría eso? ¿Por qué la persona de más honra en todo un país, el rey más exitoso que nunca hubo, iba a querer exponer sus bajezas públicamente para exaltar la justicia de Dios en contraste con su mugre? Este tipo tenía una disposición a la deshonra absoluta. Y testimonios de esto de la vida hay hartos. Era un tipo tan apasionado por Dios que incluso cuando le erraba el blanco estrepitosamente, luego cuando volvía en sí, estaba dispuesto a darlo todo, todo, absolutamente todo. Y su honra, su beneficio personal, su imagen, no tenían ningún valor para él. Si nosotros podemos hacer estas cosas, entonces va a tener tanto sentido esto de que así como en David encontró un hombre conforme a su propio corazón, y como consecuencia de ese corazón, él dice, él hará todo lo que yo quiero que haga. Cuando nuestro corazón es completamente entregado a Dios, podemos hacer lo que queramos, porque lo que queramos va a ser lo mismo que Dios quiera. Cuando nuestro corazón está totalmente dispuesto para ser entregado delante de Dios, eso va a ocurrir. Toda esta historia de David tiene que ver con esto, y aquí es donde quiero hacer el amarre. Yo sueño que este lugar sea un lugar de transformación, porque más allá de nuestras metas personales y nuestros desafíos, lo que realmente necesitamos para poder vivir de acuerdo al plan de Dios, que trae una plenitud que ninguna otra cosa provee la plenitud, que provee el vivir de acuerdo al plan de Dios para nosotros, necesitamos un corazón conforme al corazón de Dios. Y esta idea, esta figura, no es algo ambiguo o carente de contenido, no es algo poético. Se arraiga en muchas más cosas que los que yo acabo de decir, pero señalo estas para ser concreto. Para tener un corazón conforme al corazón de Dios hay que ser valiente. Hay que tener fe y ejercer fe y creer que Dios nos va a acompañar e ir a matar gigantes. Para tener un corazón conforme al corazón de Dios hay que ser humilde y hay que reconocer las cosas más bajas de nuestro corazón. Y hay que soltar toda honra y hay que estar dispuesto a hacerse responsables. Cuando todas estas cosas ocurren en nosotros, nos volvemos terreno fértil para que Dios venga y transforme. Entonces, cuando digo, mi anhelo para este año es que seamos un lugar de transformación, esto tiene ciertas implicancias. Nosotros enseñamos esto, lo hemos enseñado hartas veces. Cuando yo absorbo conocimiento, eso me edifica. En varios sentidos el conocimiento puede ser beneficioso, pero el conocimiento no provoca transformación. El conocimiento puede ser bien usado, mal usado, puede ser valioso, puede ser negativo, pero el conocimiento por sí solo no provoca transformación. Lo que provoca transformación en el camino de la fe es la revelación. El conocimiento es algo a lo que yo accedo mediante mis recursos. La revelación literalmente es que un velo sea corrido. Y eso es una acción de Dios. Es Dios quien se autorrevela. Es Él quien quita el velo de nuestros ojos para que entendamos algo que por nosotros mismos no era posible. Por lo tanto, cuando uno está leyendo la Biblia y lee un versículo que ha leído 400 veces y de repente la vez 401 lo vuelvo a leer, aunque me lo sé de súper memoria, pero de pronto se abre delante de mí y me pongo a llorar y entiendo algo que nunca antes entendí
Y eso hace que me derrame delante de Dios y que le pida perdón y que tome una decisión en mi vida para dar un giro. Eso es revelación. No tiene que ver con mi capacidad para entender, ni con mi capacidad intelectual, ni con mis conocimientos previos. Tiene que ver con que Dios quiere comunicarse y Él de pronto me deja ver algo de su voluntad, algo de su corazón, y eso produce en mí una transformación. Entonces, la transformación no la produce la iglesia. La transformación no la produzco yo, ni ustedes. La transformación la produce Dios por medio de la revelación. Entonces, cuando yo digo, mi sueño es que esta iglesia sea un lugar de transformación, lo que estoy diciendo es, la manera en la que este lugar puede ser un lugar de transformación es llenando este lugar de Dios, porque es Él quien puede transformar y no nosotros. Nada de lo que yo haga, decida, puede transformar a las personas, ni mi propio corazón. El único que puede transformar es Dios mismo. Hacemos bien cuando pasamos tanto tiempo con Dios que empezamos a pensar como Él piensa y empezamos a ver cómo Él se mueve. Y entonces tomamos decisiones que van en la dirección que Él ya trazó. Y de esa forma nos asociamos con Él. Y de esa forma estamos alineados con lo que Él quiere hacer. Le apuntamos medio cuando ocurre esto. Pero quien puede transformar es Dios y nadie más. Entonces eso lleva a la pregunta, ¿cómo lo hacemos para que este lugar se llene de Dios? ¿Cómo vamos y le decimos a Dios, Señor, ven y llena este lugar con tu presencia y que tu presencia permanezca aquí? Y yo me imagino invitando a Dios como cuando uno invita a alguien que para uno es importante o que uno quiere mucho, que es un amigo, y le dice como, oye Juanito, ven a mi casa, voy a tener el mejor asado. Como, Señor, llena este lugar con tu presencia porque ordenamos las sillas de la forma que te gusta. Llena este lugar con tu presencia porque acabamos de actualizar la playlist de canciones de los domingos. Entonces ahora sí que con estas canciones sí que tu presencia se va a sentir pero irresistiblemente cautivada y tenemos que tener cultos ahora pero extraordinarios. Evidentemente cuando invitamos a alguien pensamos en qué podemos hacer en nuestro hogar para que esta persona que es nuestro invitado de honor se sienta bien. ¿Qué comida le ofrecemos? ¿En qué lugar lo sentamos? ¿Qué espacio le damos? Y a veces podemos pensar cosas tan superficiales como la estructura, la forma, las canciones, que tienen un lugar, pero ese lugar lejos está de ser el que propicia que efectivamente Dios llene la casa. Y esta no es la respuesta. Dios se ve cautivado por muchas cosas. A Él le encanta la adoración. Le encanta la alabanza. Le encanta cuando viene y mira el corazón de los que están cantando y dice, ah, sí, están cantando de verdad. No están cantando algo que es hipócrita, sino que están cantando de verdad. Y no solamente eso, sino que veo que se tratan con justicia. ¡Wow! Y se va para su casa esa persona y resulta que hace negocios de manera honesta. ¡Wow! Me encanta lo que está pasando. Me encanta cuando veo que se aman. Hay muchas cosas que cautivan el corazón de Dios. Pero algo que efectivamente atrae el corazón de Dios es el que tengamos un corazón conforme al suyo. Si nosotros decimos, anhelamos que Dios llene este lugar y que su plenitud sobre este lugar transforme cosas en nuestro interior para desechar lo malo, como David, sacar todo lo que es pecaminoso, sacar todo lo que es secundario, sacar todo lo que no es importante, todo lo que está mal. Incluso estar dispuestos a no tener honra personal. Si nosotros estamos dispuestos a estas cosas, vamos a generar un ambiente propicio para que Dios intervenga sin barreras y haga lo que Él quiere hacer, que va a ser siempre, siempre, siempre bueno. Y aquí es donde viene una de las cosas que a mí me encanta del entendimiento del reino. Y lo hemos enseñado hartas veces, pero lo voy a decir de esta forma ahora. En Jesús el reino de los cielos ha irrumpido en la realidad. Y nosotros somos portadores del evangelio del reino. Y por tanto, todo el poder del cielo camina con nosotros de la misma forma que caminaba con Jesús. Y cuando enfrentamos desafíos, ya sea autoproducidos, o externos o de cualquier tipo, tenemos la posibilidad
de traer el reino delante de nosotros y que el reino se manifieste. La Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Por lo tanto, la iglesia, ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos el poder y la autoridad para manifestar el reino y aplacar y destruir las obras de las tinieblas. Por eso nosotros en el nombre de Jesús podemos orar y alguien se puede sanar. Por eso podemos orar y Dios puede responder con un milagro impresionante y sin precedente. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder real. Es locura para los que no creen, pero es poder real. Sin embargo, este poder para transformar la realidad en medio de este tiempo nunca llega a su consumación. Siempre es transformación parcial, porque el mundo todavía está caído y la consumación de transformar todas las cosas al diseño de Dios solo va a ocurrir cuando Jesús vuelva. Sin embargo, el reino se sigue manifestando y David es un gran ejemplo y la disposición del corazón es un gran ejemplo para esto. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los que vamos a tener que discernir con la dirección del Espíritu Santo si lo que está pasando delante de nosotros requiere que saquemos de nuestra batería de herramientas, del tipo de corazón que tenemos, el ser valiente para matar a un gigante o el ser humilde para que el que cambie sea yo. El reino va a venir. A veces va a transformar la realidad delante de mis ojos. Otras veces va a tener que producir un ajuste en mi interior. No se trata de tener pocas expectativas. Dios no está limitado por cuán grande sea el milagro. Mira, si quieres que yo haga el milagro de que tu auto sin benzina ande 2 cuadras más, ora con fe y va a andar 2 cuadras más. Pero si el milagro es que vayas de aquí a Santiago con esa misma ausencia de benzina, entonces lo que tiene que cambiar es tu corazón. No funciona así. Dios no está limitado. Dios puede hacer que el auto vaya a China y que pase por el agua flotando y que vuelva y que le sobre para andar 3 semanas más. Dios no está limitado por la espectacularidad del milagro. Pero en este mundo caído va a haber veces en las que va a ser un milagro y va a haber veces en las que ese milagro no va a ser visible. Y el milagro a veces va a ser que yo me quebrante y que yo, que soy orgulloso, me vuelva humilde y que esté dispuesto a que Dios tome, si es que yo se lo ofrezco, incluso mi honra, con tal de experimentar más de Él, con tal de recibir lo que sea necesario de Él para que en mi interior sea transformado. Quiero cerrar con esto, y esta es la que pretendo sea la invitación para nosotros. Dios tiene la capacidad de transformar las cosas. Y en distintos niveles todos hemos experimentado que en la medida que caminamos con Él, cosas van cambiando en nuestra cabeza, cosas van cambiando en nuestro entorno. Pero el Espíritu Santo es tan respetuoso que hay muchas cosas que quedan en punto suspensivo respecto de nuestras vidas, porque Él está esperando si somos las personas que quieren ofrendar estas trabas y limitaciones que estorban. Si somos las personas que quieren atreverse a ser valientes, para luego experimentar el respaldo del reino. Así funciona en el reino. Yo me atrevo y el cielo me respalda. No, el cielo no me hace flotar y levitar y entonces tiro rayos con poderes desde el cielo. La palabra normalmente nos dice que si creemos, entonces vemos la gloria. Si nosotros nos atrevemos y somos valientes, entonces el cielo nos respalda. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser humildes, tenemos que soltar todo atisbo de querer construir nuestra propia honra y nuestra propia gloria. Estas cosas, cuando nosotros voluntariamente se las entregamos a Dios, traen como consecuencia que la transformación que Él siempre quiere traer, pueda traerla mucho más rápido y mucho más fácil. Y la transformación siempre produce en nosotros el irnos pareciendo a Jesús. Y siempre el irnos pareciendo a Jesús nos hace encontrarnos a nosotros mismos y darnos cuenta quién realmente somos en Él, cuál es nuestra verdadera identidad y experimentar plenitud. Él nunca nos transforma porque nos pone un atache de decirnos tú eres malo y necesito transformarte para que seas bueno. Él nos ve como buenos porque Jesús nos lavó por completo.
La transformación que está pendiente para nosotros no es para que pasemos de ser malos a buenos. Ya somos buenos delante de Él por gracia, a causa de Jesús. La transformación que nos falta es para poder vivir de acuerdo a nuestra condición de hijos, en libertad y en plenitud. Es para vivir sin los complejos de la orfandad. Es para vivir sin todas estas carencias y cojeras de ser una cosa pero creer otra y caminar de acuerdo a otra cosa. La transformación no es una señal de desaprobación, es una fuente de recursos para traer plenitud y libertad. Entonces, estas cosas no son cosas que el Padre nos exija, son lecciones que nos deja para que podamos tener la libertad de elegir si queremos soltar lo que sea necesario para ser ese ambiente en el que Él trae todas estas cosas. Y vamos a orar por esto. Yo sé que es un poquito quizás ambiguo en algunos aspectos, pero aquí es donde todas nuestras fichas y expectativas las ponemos en pedirle al Espíritu Santo que Él pueda ir un paso o varios pasos más hondo en nuestro corazón y traer entendimiento y traer revelación. Porque entender lo que yo dije puede ser fácil o difícil. A veces yo me expreso bien, otras veces lo dificulto. Sin embargo, indistintamente y más allá de eso, lo que hace que esto tenga valor y sentido reales es si mientras hablo, digo cosas que efectivamente el Espíritu quería decirle a cada uno de ustedes o a algunos de entre ustedes. Y si el Espíritu te está hablando de alguna manera, yo te animo a que tu respuesta sea sí. Y si mientras yo hablaba te dabas cuenta de que hay cosas en tu vida que están desordenadas porque no has sido valiente, yo te animo a poder tomar este momento como un momento para hacer un compromiso con Dios y decirle, yo ahora quiero creer que tú vas a estar conmigo cuando enfrente estas cosas que tenía en pausa en mi vida y que no me he atrevido a enfrentar. Quiero, a partir de este entendimiento, ser valiente e ir y lanzarme, porque entiendo que es lo que tú querías que haga y quiero creer que tú me vas a respaldar. Si mientras yo hablaba has entendido que uno de los obstáculos para que Dios sane áreas de tu vida ha sido el orgullo, porque no has querido que otros vean tu dolor o que otros vean tus manchas o tus malas decisiones, yo te animo a que puedas soltar el orgullo y decirle a Dios que venga a tu corazón lo profundo que sea necesario, sin preocuparte de cómo otros te vean, sino que puedas creer que efectivamente Él quiere sanarte y Él no quiere avergonzarte. Satanás es quien quiere avergonzarnos. Nosotros no vamos a hacer que ninguno levante la mano y tenga que pararse a confesar sus peores cosas en público. Jamás Dios anhela que tal cosa pase. Él nunca quiere que seamos avergonzados, ni manipulados, ni heridos. Entonces, si te das cuenta que un problema en tu vida es el orgullo, te animo a que puedas hoy hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser humilde para que esta cuestión fluya y deje de estar estancado en lo mismo y todo el tiempo me ofenda y me cause dolor las mismas cosas, porque todo parece que me hiriera, porque todo parece que me ofendiera, porque todo parece que no reconociera el resto, lo espectacular que yo soy. Vamos a orar en esa dirección. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros y queremos ponernos de acuerdo para pedirle a tu Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas y llenes este lugar y puedas amonestarnos en intimidad. Que cada uno de nosotros pueda anhelar primero ser transformado por ti. Que podamos estar dispuestos a recibir todo lo que tú tienes para darnos y podamos entender que eso es lo que necesitamos, indistintamente de las metas que nos hayamos fijado para nosotros mismos. Indistintamente de que haya cosas que anhelemos y no está mal. Está bien tener metas, está bien anhelar cosas. Pero cuando tú ocupas el primer lugar, cuando te decimos, Señor, aquí está todo lo que somos, nada tiene más valor para nosotros que tú. Y te decimos, toma tú el control de nuestra agenda, toma tú el control de nuestro corazón, toma tú nuestra vida. Entonces el significado que viene de ahí
la plenitud, la paz, el descanso que viene de ahí, es tan incomparablemente mejor que cualquier plan que nosotros hayamos planificado antes, preparado antes. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, ayúdanos a ser humildes cuando algo tenga que cambiar en nosotros y a ser valientes cuando tengamos que creer y en fe enfrentarnos a transformar la realidad, porque tú tienes el poder para eso. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo, y propicia ahora un momento en el que podamos pedirte perdón y podamos reconocernos a nosotros mismos delante de ti y decir: Padre, perdón porque he sido cobarde en estas cosas, porque no te creí